arrestado y acusado de disparar contra una madre, un padre y su hija de 6 años en Carolina del Norte, luego de que una pelota de baloncesto se coló por equivocación en el patio del jardín. Norbert Louis Singleter, 24 años, se entregó en Tampa, Florida, después de una amplia operación de captura por haber disparado. Este hecho ocurrió cerca de Gastonia, que es una pequeña ciudad en Carolina del Norte. El sospechoso huyó tras cometer este acto de disparar. En este particular evento del que hablamos, el hombre estaba en libertad bajo fianza. Y actos como estos los vemos con frecuencia. Leíamos también en Missouri, hace unos días atrás, cuando un niño tocó la puerta, se equivocó de puerta y por respuesta recibió un disparo. ¿Por qué tanta violencia? Quiero saludar a nuestra próxima invitada para hablar de este tema. La doctora Cristina Balinotti, ella es especialista en psicología social y de familia. Doctora Balinotti, bienvenida, gracias como siempre por atendernos. Un gusto estar con ustedes. Las escenas que vemos últimamente, la información que nos toca manejar, que acabo de describir, nos plantean o ponen sobre la mesa una violencia de la que estamos rodeada. La pregunta es: ¿en qué momento inoculamos en la sociedad toda esta violencia que estamos viendo? Bueno, tenemos que entender la naturaleza del miedo. Hay tanta violencia que disparamos miedo. El miedo es una emoción primitiva, primaria, que nos ha permitido sobrevivir, porque cuando pasa algo sentimos miedo, una amenaza, y lo primero que hacemos es dos respuestas: ataque o huida. Ataco a lo que me amenaza o huyo de esa amenaza. Una vez ocurrido esto, el miedo tiene que descender. No podemos sentir miedo constantemente porque nos lleva a la situación de estrés y a la situación de ansiedad constante. De modo que entonces el miedo es un sensor que se prende ante una amenaza, pero que se debe apagar cuando la amenaza desaparece. Ocurre que vivimos con el miedo encendido, con el sensor del miedo encendido. Y entonces cualquier cosa que sucede a nuestro alrededor representa una amenaza a nuestra supervivencia. Un estado muy primitivo del hombre en este momento. Y entonces, en esta cultura del miedo, estamos viviendo en medio de la violencia. El resentimiento, doctora Balinotti, ¿podría también ser un impulsador de estas circunstancias? No, yo creo que estamos en una respuesta muy primaria, muy primitiva. El miedo es adaptativo, es biológico, pero ahora tenemos un miedo patológico. Por eso los principales trastornos psicológicos son trastornos de la ansiedad. Que la ansiedad es el miedo a todo. Cuando sentimos miedo, lo sentimos frente a algo que nos amenaza. Pero cuando ese miedo continúa, no habiendo amenazas, es allí donde estamos en estado de ansiedad. Cualquier cosita a nuestro alrededor nos viene mal. Desde ya que hay individuos que tienen una genética que los predispone mucho más rápidamente a la violencia. Esto hay que tenerlo en cuenta. De modo que hay un componente genético, hay un componente evolutivo dentro de una sociedad que tiene redes sociales. Y tú sabes que cuando ocurre una muerte, una agresión, lo primero que ocurre a los 5 minutos recibimos eso ocurrido en nuestro celular. Psicológicamente nos sentimos involucrados. Esto quiere decir que sentimos miedo, como si nos hubiera pasado a nosotros, por la cercanía con la noticia. De modo que estamos en un proceso de involución y en un proceso de destrucción
de esta emoción, digamos, que nos sirvió para sobrevivir y que ahora nos sirve para enfermarnos. La pregunta, doctora, es cómo detener esa involución, porque en lugar de avanzar, buscar estabilidad emocional, estados que nos permitan sentirnos de alguna manera más felices, pues pareciera que vamos en sentido contrario. Claro, es una cultura que está también, por otro lado, muy enamorada de la muerte, muy enamorada de todo lo que implica destrucción. Sí, es un punto de inflexión. Esta es la era de la ansiedad que comenzó en 1850 con la Revolución Industrial y que siguió luego con todos los acontecimientos sociales que se fueron desarrollando, que fueron disparando mucho miedo, ¿verdad? Las guerras, el temor de la guerra nuclear, el SIDA en su momento, pero con la emergencia de las redes sociales, de esta comunicación un poco insana que tenemos, estamos como dislocando nuestro sistema humano que nos mantuvo vivos hasta ahora, ¿verdad? Y entonces surgen estas conductas que uno no se las explica, pero que si atendemos de alguna manera a esto del miedo, que es un análisis que nadie hace acerca del miedo, que es evolutivo y es psicológico, bueno, podemos comprender cómo esta gente desde ya que no se justifica, claro. Es un asesinato, es un ataque, lo que fuere, pero podemos comprender un poco más este tema de la violencia. Ahora, Madame Curie decía que no hay que temerle a las cosas, sino que hay que comprenderlas. Entonces tenemos que comprender que estamos en un proceso de miedo y de ansiedad patológica en donde vemos amenazas por doquier. Una niña que va a recoger una pelota y ya para nosotros es una amenaza. Vaya a saber quién la mandó, no me van a atacar luego. Es decir, una cultura realmente en donde hay ideas paranoicas desde ya. Ahora, doctora, no podemos plantearnos el escenario de ver cómo salvamos a la humanidad, pero vamos a algo concreto. ¿Cómo defenderse de este miedo? ¿Qué puedo hacer yo para que sea de utilidad para mí? En principio, comprender que estamos en una respuesta constante frente a amenazas imaginarias. Estamos en una respuesta constante de ansiedad. Tenemos que entenderlo eso, es así. Entonces, una vez que comprendemos que este proceso humano de defensa natural se transformó en un proceso patológico, tratar de, bueno, hacer ejercicios, por ejemplo, caminar más, asistir a un psicólogo, hablar con el médico, hablar de todo esto con la familia, preguntarle a los niños, decirle, yo me siento como que en hipervigilancia constante, me siento amenazado. Ustedes también, podemos hablar de esto porque no es normal, nos está como dinamitando el corazón humano, porque entonces en algunos años seremos la guerra de todos contra todos. De modo que, de nuevo, debemos comprender lo que está sucediendo. Estamos alterando las bases evolutivas humanas por todo lo que sucede a nuestro alrededor. Yo responsabilizo a las redes sociales, no tanto a lo que dicen los periodistas, bueno, constantemente la noticia. No, nosotros tenemos la opción de apagar el televisor. El periodista tiene por su profesión la obligación de enviar noticias, ¿verdad? De informarnos. Las redes sociales están invadiendo nuestro cerebro, porque están constantemente en el teléfono. Y es ahí, en ese teléfono, porque necesitamos estar conectados por el trabajo, por lo que fuere, donde nos llega este aluvión de cosas agresivas, ¿verdad? Que nos ponen agresivos a nosotros. No es necesario que seamos psicópatas, No es necesario. Lamentablemente no. Las redes sociales están invadiendo nuestro cerebro. Pareciera que el balance cada día es más negativo en relación a las redes sociales. Exacto, pero tenemos una esperanza, un antídoto.
las redes sociales tienen que ser más a menudo reemplazadas con las redes familiares. Es lo único que nos puede salvar de esta cuestión, estar más juntos con los hijos, con los padres, reunirnos más. Cielo. Cielo. Hola, Ingrid. Más a menudo hablar estas cosas, no nos quedemos con esa angustia. Ver menos televisión, por lo menos un buen noticiero que nos guste, el canal que hemos decidido, no estar constantemente con la televisión, además de las redes sociales, ¿verdad? Que nos bombardean constantemente. Recordemos que lo único que nos puede salvar en este momento es retornar a las bases, y las bases están constituidas por la familia. Sin ninguna duda, doctora, de acuerdo, la familia es el centro y el origen de todo. Gracias a la doctora Cristina Balinotti, siempre con su tiempo para atendernos amablemente. Gracias a ti, un abrazo.